las 2:13 de la madrugada. Un silencio sepulcral, tan denso que parecía estrangular el aire mismo. No era el silencio cálido de un hogar en reposo, era un vacío, un hueco en el pecho del mundo. Sharon, sentada junto a la cama, observaba a Ozzy. Su Ozzy yacía inmóvil, frágil, ausente. Esos ojos que una vez brillaron con una furia, una locura, una ternura desbordante, ahora estaban apagados, vacíos. Los médicos ya se habían marchado, los aparatos médicos apagados. La casa, su hogar, se había convertido en un mausoleo. 40 años. 40 años compartiendo sus luces más brillantes y sus oscuridades más profundas. Ella lo sostuvo cuando cayó, lo enfrentó cuando se destruía a sí mismo, lo amó, incluso cuando dolió. Pero esta noche, esta última noche, fue diferente. Esa noche, él la miró, como si supiera que era la despedida final, y lo que dijo, lo que susurró con labios casi sin vida, es lo que Sharon no ha podido olvidar, lo que durante horas, días, semanas, guardó en silencio, hasta ahora. Con una dificultad extrema, Ozzy abrió los ojos, le pidió a Sharon que se acercara. Sus palabras fueron débiles, susurros apenas perceptibles, pero su intención era clara. Prométeme que nunca se lo contarás a nadie, le dijo con una voz apagada, una voz que no reconocía, una voz que no pertenecía al rockero legendario, sino al niño roto que Ozzy siempre había llevado dentro. Sharon no respondió, simplemente lo abrazó, sintiendo las lágrimas calientes recorriendo su rostro. Sabía que se acercaba una despedida, pero lo que siguió fue mucho más que eso. Fue una confesión, un secreto que Ozzy jamás se había atrevido a compartir, ni con sus hijos, ni con sus fans, ni con el mundo, solo con ella. Sharon escuchó, sin moverse, sin pestañear, mientras cada palabra se le clavaba en la piel. Luego, Ozzy la miró por última vez y dijo, yo no soy quien crees que soy, y entonces se fue. Esa frase, esa confesión final, no era una metáfora, era literal. El príncipe de las tinieblas, el ídolo mundial, le había confesado a su esposa, antes de morir, que había vivido toda su vida con un secreto que lo consumía, un secreto que lo había llevado a sabotearse, a beber, a drogarse, a destruirse a sí mismo, un secreto que solo Sharon conocía en su forma más cruda. Y cuando por fin ella lo reveló al mundo, cuando se atrevió a romper ese silencio devastador, las palabras se le escapaban como si desgarraran su alma una vez más. No puedo guardarlo más, dijo. No sería justo que el mundo solo lo recuerde por lo que aparentaba ser, cuando en realidad, Ozzy vivió atado a un infierno privado. Su voz temblaba. Ozzy me confesó que vivió toda su vida con miedo. No al fracaso, no a la fama, no a la muerte, sino a sí mismo. Un silencio profundo, un silencio que se extendía más allá de la habitación, más allá de la casa, más allá del mundo, el silencio que había marcado su vida. Desde joven, algo en su cabeza no estaba bien, escuchaba voces, veía sombras, tenía pensamientos que no eran suyos, durante años creyó que estaba poseído, que la música era una forma de liberar esos demonios, sin matar a nadie. Y entonces llegó la frase que lo explicaba todo. Sharon, yo nunca fui un monstruo, solo fui una persona enferma, pidiendo ayuda con una guitarra en la mano. Mientras el mundo lo adoraba, lo temía, lo imitaba, él estaba gritando por dentro, y nadie lo vio, solo ella. Lo que vio Sharon fue desgarrador. Su confesión no era solo un secreto, era una herida abierta, una grieta en la realidad, de la que ya no había vuelta atrás. El mundo escuchó sus palabras, la noticia corrió como la pólvora, pero nadie comprendió el verdadero significado de esa confesión final, salvo los que están aquí, viendo este vídeo. ¿Pueden ustedes imaginar el dolor? 17 días. 17 días de silencio, un silencio que no era solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de vida, la ausencia de ella misma. Sharon se había encerrado en su propia oscuridad, un capullo de dolor del que no quería emerger. El teléfono permanecía apagado, las llamadas sin contestar, los mensajes ignorados. El mundo exterior, con su bullicio, sus condolencias, sus especulaciones, parecía un universo lejano, ajeno a su realidad. Ni Kelly ni Jack, sus hijos, lograron traspasar esa muralla de silencio. El dolor era demasiado grande, demasiado profundo, demasiado personal. No era solo la pérdida de su esposo,
el hombre al que amó por 40 años. Era la pérdida de una parte de sí misma, la pérdida de la comprensión, la pérdida de la realidad que creía conocer. El secreto que Ozzy le había confiado en sus últimos momentos, había creado una grieta insalvable en su mundo. La casa, antes un hogar lleno de vida, música y risas, ahora resonaba con un vacío desolador. Cada objeto, cada rincón, cada pared, parecía susurrar recuerdos, fantasmas de un pasado que ya no existía. El silencio era ensordecedor, un mar de soledad que la envolvía, la sofocaba, la hundía en un abismo de tristeza que parecía no tener fin. La cama, antes compartida, ahora se extendía vacía, un vacío que se reflejaba en el inmenso vacío de su alma. Los días se confundían en una secuencia interminable de dolor. El tiempo parecía detenerse, suspendido en ese momento de pérdida. Cada amanecer era un nuevo comienzo forzado, un reinicio del mismo dolor, una repetición de la misma angustia. Dormir era una tregua efímera, pues los sueños volvían a traer la imagen de Ozzy, la mirada de despedida, el peso de su confesión final. Despertar era volver a sumergirse en ese océano de soledad. Incluso respirar se había convertido en un acto doloroso. Cada inhalación traía consigo el recuerdo de Ozzy, de su último aliento, de su mirada llena de miedo. Cada exhalación era un suspiro de dolor, un intento de liberar el peso que la oprimía. Se movía por la casa como un fantasma, sin rumbo, sin propósito, deambular por un laberinto de recuerdos que la conducían una y otra vez a la misma conclusión. La soledad era su nueva realidad. Sus hijos, preocupados por su silencio absoluto, intentaban acercarse, pero ella no respondía. No podían entender la magnitud del dolor que la consumía, el tormento invisible que la mantenía cautiva en su propio silencio. No era solo el duelo por la pérdida de su amado, era el duelo por la pérdida de la imagen que ella tenía de Ozzy, la pérdida de la idea que había construido de su vida en común, una imagen que ahora se había hecho añicos. El mundo exterior esperaba respuestas, declaraciones, explicaciones, pero Sharon no tenía nada que ofrecer. El silencio era su única compañía, su único escudo contra la intrusiva mirada de la prensa, contra la voracidad de los medios ansiosos por escuchar una historia, mientras que ella se sumergía más profundamente en la abrumadora soledad que la inundaba. El silencio, hasta que se rompió. La confesión de Ozzy resonaba en la mente de Sharon como un eco infernal. No era solo la revelación de una enfermedad mental, sino la revelación de una vida vivida en la oscuridad, en el silencio, en el miedo. Un miedo que se había ocultado tras la máscara del rockero extravagante, tras la imagen del príncipe de las tinieblas, tras los años de excesos y escándalos. Durante 17 días, Sharon se había sumergido en un profundo pozo de dolor, incapaz de procesar la magnitud de lo que Ozzy le había revelado en sus últimos momentos de vida. Cada palabra, cada susurro, cada mirada, resonaba en su mente, creando una cacofonía de emociones que la abrumaban, la estrangulaban, la convertían en un ser indefenso atrapado en la vorágine de sus recuerdos. La imagen del Ozzy que conocía, el hombre fuerte, el rebelde, el ídolo, se desmoronaba ante la realidad de un ser vulnerable, aterrado, luchando en silencio contra sus propios demonios. La comprensión de la magnitud del sufrimiento oculto detrás de la máscara de la fama fue un golpe devastador, una herida abierta que sangraba constantemente. Era como si durante 40 años hubiera caminado junto a un desconocido, como si la vida en común hubiese sido una farsa, una mentira cuidadosamente construida sobre los cimientos de un secreto que la había mantenido a distancia del verdadero Ozzy. El amor que sentía por él no se desvanecía, pero se transformaba en una mezcla de compasión, tristeza y una profunda rabia por la soledad a la que su amado había sido sometido. La frase final de Ozzy: "Nunca fui un monstruo, solo una persona enferma pidiendo ayuda con una guitarra en la mano", resonaba sin cesar en su mente, amplificada por el silencio que la rodeaba. Era una verdad tan simple, tan desgarradora, tan llena de impotencia, que la anulaba por completo, la dejaba sin aliento, sin palabras, sumida en un mar de emociones conflictivas. El impacto emocional de la confesión fue devastador. Sharon no solo había perdido a su marido,
sino también la idea que tenía de él. La imagen que había construido en su mente durante tantos años se había convertido en polvo, dejándola en un vacío inmenso, desolada, perdida en un mar de confusión y dolor. El peso de ese secreto, ahora revelado, era insoportable. El mundo exterior, absorto en la imagen pública de Ozzy, no comprendía la verdadera magnitud de su sufrimiento. La prensa, los fans, los medios de comunicación buscaban respuestas superficiales, mientras que Sharon cargaba con el peso de una verdad profunda, íntima, devastadoramente real. Ella estaba rota, era un dolor más allá de palabras. El mundo conoció a Ozzy Osbourne como el príncipe de las tinieblas, un ícono del rock, un rebelde, un monstruo escénico. Pero Sharon, su esposa, conocía una verdad diferente, una verdad que él le reveló en sus últimos momentos, una verdad que destrozó su mundo y cambiaría para siempre la forma en que el mundo lo recordaría. Esa verdad era una lucha interna que había marcado su vida, una batalla silenciosa que lo había consumido durante décadas. No fue un simple miedo a la muerte, al fracaso o a la fama. El terror que Ozzy sentía era más profundo, más existencial, era miedo a sí mismo. Su confesión fue un desgarramiento del alma, una revelación de una vida pasada, luchando contra demonios invisibles, que lo habían perseguido desde su juventud. El peso de su secreto, la carga que había llevado en silencio, era abrumador. Él le contó a Sharon sobre las voces que escuchaba, las sombras que veía, los pensamientos que no eran suyos. Creía estar poseído, atormentado por una fuerza oscura que lo consumía. Sus excesos, sus adicciones, su autodestrucción, no eran solo el resultado de la fama y la presión, sino una desesperada tentativa de liberar a ese demonio interno, de silenciar ese tormento insoportable. La música, su creación, su pasión, fue su exorcismo. Cada canción, cada riff, cada grito, fue un intento de expulsar esa oscuridad, de liberarse de esa prisión interior. Para Sharon, esta revelación fue un golpe devastador. No solo perdió a su esposo, sino también la idea que tenía de él, su imagen idealizada como rockero rebelde. Su lucha interna, su miedo a sí mismo, se convirtió en su prisión invisible. A pesar de los años de rehabilitación, de los aplausos, de los premios y de los homenajes, Ozzy siempre estuvo solo, enfrentando ese monstruo invisible que se ocultaba tras el maquillaje, los riffs de guitarra y los gritos en el escenario. Para Sharon, el descubrimiento de esa verdad fue como descubrir un nuevo mundo oscuro y desolador. La confesión de Ozzy no fue una simple revelación, fue una liberación, una liberación, una liberación, una liberación de su dolor, de su miedo, de su carga. Fue también una petición de ayuda, un grito silencioso que finalmente fue escuchado por Sharon. El peso de su secreto le había robado gran parte de su vida, un peso que la imagen del rockero rebelde no podía sostener. La música de Ozzy Osbourne, con sus riffs pesados, sus letras oscuras y sus gritos desgarradores, siempre ha sido más que un simple producto comercial. Fue un vehículo, una forma de expresión, una válvula de escape para un tormento interior que él mismo nunca había podido comprender del todo. Pero en sus últimos momentos, le confesó a Sharon la verdad, su obra maestra había sido impulsada por una batalla silenciosa contra la enfermedad mental. No era el demonio del escenario, ni el príncipe de las tinieblas, sino una persona enferma luchando por mantenerse a flote. Sus excesos, sus adicciones, su autodestrucción, no eran caprichos de un rockero excéntrico, sino la consecuencia de una enfermedad que lo consumía desde adentro. Esa enfermedad, un monstruo invisible, alimentó su música, la hizo más potente, más real, más desgarradora. La música de Ozzy, lejos de ser una glorificación del mal, era un grito desesperado por ayuda, un intento de exorcismo, era una forma de liberar esos demonios internos que lo atormentaban, de darle sentido al caos que vivía en su interior. Cada canción era una batalla, cada álbum un intento de sobrevivir a la oscuridad que lo rodeaba y a la que él mismo alimentaba. Las letras, con sus imágenes perturbadoras y sus metáforas sombrías, no eran producto de una pose satánica o una búsqueda de provocación,
sino una expresión honesta del sufrimiento interno. El sonido, pesado y potente, reflejaba la fuerza con la que luchaba contra esos demonios, la presión a la que se sometía constantemente. Su música fue su terapia, su exorcismo, un grito de ayuda contenido en cada nota. Sin embargo, la música también fue una máscara, una forma de ocultar su dolor, de protegerse de la fragilidad que lo aquejaba. Ozzy se convertía en el personaje que el mundo esperaba ver, escondiendo la verdadera naturaleza de su lucha interna. La imagen del monstruo escénico fue un escudo, una armadura contra el miedo a sí mismo, una forma de controlar el caos que lo consumía. En resumen, la enfermedad mental no fue un obstáculo para Ozzy, sino el motor de su vida y de su obra. Su música fue la expresión más auténtica de su lucha interna, su intento de darle sentido al caos y la oscuridad que habitaba en su alma. Y aunque la máscara del rockero rebelde le permitió sobrevivir durante años, la verdad finalmente le liberó a través de su confesión final. Días después del funeral, mientras el mundo seguía conmocionado por la muerte de Ozzy Osbourne, Sharon se encontró con algo que cambiaría para siempre su comprensión de su esposo, su vida juntos y el legado que dejaría tras de sí. En un viejo baúl, entre ropa olvidada y recuerdos polvorientos, encontró un cuaderno negro, desgastado por el tiempo, con las páginas llenas de una escritura casi ilegible. Era el diario secreto de Ozzy. Las primeras páginas eran incoherentes, garabatos, frases repetidas, nombres tachados, un torbellino de pensamientos inconexos que reflejaban el estado mental caótico de su autor. Pero a medida que Sharon avanzaba, las entradas se volvían más claras, más coherentes, más desgarradoras. Eran confesiones crudas, sin filtro, sin adornos, revelando los secretos más profundos de su esposo, sus miedos más oscuros. Sharon leyó frases como no sé cuánto más podré callar esto. Si la gente supiera lo que hay en mi cabeza me odiarían. Sharon es la única razón por la que no me fui hace años. No soy satánico. Soy un niño con miedo. Mi música es mi exorcismo. Cada palabra era una puñalada al corazón. Una revelación de un dolor profundo oculto durante años, que solo ella había podido intuir, pero nunca entender del todo. El diario no era un relato para el público, ni un intento de dejar un legado. Era un torrente de pensamientos íntimos, de confesiones dolorosas, de miedos profundos, de un alma en constante lucha contra sí misma. Era un testimonio crudo y desgarrador de la batalla interior que Ozzy había librado en silencio, una batalla que había marcado cada aspecto de su vida, desde sus excesos hasta su genio creativo. Sharon comprendió entonces el alcance de la confesión final de Ozzy, el significado de la frase, yo no soy quien crees que soy, no era una simple metáfora, era una declaración de su identidad fracturada, una persona que había vivido décadas, intentando silenciar su verdadero yo, intentando controlar el monstruo que habitaba en su interior. El diario fue la clave que desató la verdad que él había guardado tanto tiempo. El diario no solo revelaba la verdad sobre la enfermedad mental de Ozzy, sino también la profundidad de su soledad, el peso de su secreto y la magnitud del amor de Sharon por él. Era una ventana a un mundo interior turbulento, un mundo que ella conocía solo a medias, un mundo que ahora, a través de esas páginas desgastadas, se le revelaba en toda su dolorosa intensidad. El diario le dejó un dolor profundo, pero también la verdad. Para entender la vida de Ozzy Osbourne, hay que entender su música, no como un simple conjunto de canciones, sino como una terapia, un escape, un exorcismo. Su música fue su refugio, el lugar donde podía expresar el dolor que lo consumía, el miedo que lo acechaba, la oscuridad que lo rodeaba, un lugar donde podía gritar sin ser escuchado, donde podía ser vulnerable sin ser juzgado. Las letras, llenas de imágenes sombrías y metáforas perturbadoras, no eran una simple pose, ni una búsqueda de provocación, eran la expresión de una lucha interna, una batalla contra los demonios que habitaban en su mente. Era un intento de darle forma al caos, de ponerle palabras al miedo, de transformar la oscuridad en sonido, en música, en arte. Los potentes riffs de guitarra, los ritmos pesados, los gritos desgarradores, todo formaba parte de ese proceso de exorcismo musical. Era como si a través del sonido Ozzy pudiera liberar la presión,
expulsar la oscuridad y encontrar un momento de paz, aunque fuera efímero. Su música fue su terapia, su escape, su forma de comunicarse con el mundo sin tener que usar palabras. Para Sharon, la música de Ozzy era a la vez una bendición y una maldición. Le permitía conectar con él, entender su alma atormentada, compartir su dolor, pero también era un recordatorio constante de la lucha interna que él libraba, de la oscuridad que lo consumía. La música era una forma de acercarse a él, pero también una barrera, un muro que a veces la mantenía a distancia. A través de su música, Ozzy encontró una forma de canalizar sus demonios, de transformarlos en algo bello y poderoso. Para él, la música no era solo una forma de expresión, sino una forma de supervivencia. Fue su manera de luchar contra la oscuridad, de encontrar un sentido en el caos, de gritar al mundo sin tener que utilizar palabras, un grito silencioso. Aunque su música se convirtió en un escape y una terapia para él, el proceso de creación a menudo era doloroso y desgarrador. Era una forma de enfrentarse a sus demonios, de exorcizarlos a través del sonido, y aunque nunca logró eliminar por completo su dolor, la música le dio la fuerza para seguir adelante, para seguir creando, para seguir viviendo, un legado. Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, un hombre envuelto en una aura de misterio y oscuridad, llevaba un secreto devastador, un sufrimiento profundo oculto tras la máscara del rockero rebelde, un secreto que solo Sharon, su esposa, conocía en toda su magnitud, un secreto que durante décadas había pesado sobre él como una losa, alimentando sus excesos y su autodestrucción, pero que también le dio la fuerza para crear una obra musical única. El peso de ese secreto había moldeado su vida y su obra, sus adicciones, sus colapsos, sus momentos de oscuridad, no eran simples excesos de una estrella de rock, sino los síntomas de una lucha interna, una batalla constante contra demonios invisibles. Fue un infierno privado, una guerra silenciosa que él libró solo, en la sombra, mientras el mundo lo admiraba, lo temía o lo imitaba. Sharon lo había amado a través de todo, lo había sostenido en sus caídas, lo había enfrentado en sus momentos más oscuros. Había sido su apoyo incondicional, su refugio, su ancla en medio de la tormenta. Pero incluso ella no tenía idea de la verdadera magnitud del dolor que su esposo cargaba, del infierno privado que lo consumía, un infierno que solo el diario reveló. El sufrimiento oculto de Ozzy, alimentado por su enfermedad mental, se convirtió en el motor de su música. Cada nota, cada letra, cada grito era una expresión de ese dolor, una tentativa de liberarse de él. Su música era su grito silencioso, su confesión sin palabras, pero el secreto, ese peso insoportable que él cargaba, lo había aislado, lo había mantenido en la soledad. Cuando Sharon finalmente reveló la verdad sobre su esposo, después de 17 días de silencio devastador, el mundo se sorprendió. La noticia se extendió como un incendio, encendiendo debates, generando titulares, provocando reacciones de todos los tipos. Pero el impacto de su confesión fue mucho mayor que cualquier titular. Fue el desgarramiento de una verdad profundamente personal, la revelación de un sufrimiento que había permanecido oculto durante décadas. La revelación de la verdad fue liberadora, tanto para Sharon como para el mundo. Permitió entender la complejidad del hombre detrás del personaje, la fragilidad detrás del monstruo escénico, pero también fue dolorosa, desgarradora, una herida abierta que expuso la vulnerabilidad humana en su forma más cruda, un dolor compartido. El mundo lloró a Ozzy Osbourne. Los fans, la prensa, la industria musical, todos expresaron su pésame, su admiración, su pesar, pero para Sharon, el duelo era un universo aparte, una experiencia inmensa, inabarcable, profundamente personal. No era solo la pérdida de su esposo, sino la pérdida de una parte de sí misma, la pérdida de un amor incondicional que había trascendido décadas de locura, excesos y un secreto devastador. El funeral fue una ceremonia pública, un homenaje al ícono del rock que Ozzy fue. Flores, música, fanáticos, un mar de rostros conocidos y desconocidos que se reunieron para rendirle tributo. Pero Sharon permaneció en silencio, sentada al fondo, vestida de negro, con las manos apretadas,
observando el ataúd, como si pudiera ver a Ozzy respirando aún. Su duelo era privado, íntimo, silencioso. Muchos pensaron que su silencio era frialdad, debilidad, indiferencia, pero el silencio de Sharon era una contención de un universo entero que se le venía abajo. Era una lucha silenciosa por mantener el equilibrio, por no desmoronarse ante el peso de la pérdida y del secreto que había revelado al mundo. Era un duelo que no seguía los tiempos de nadie, un duelo que se arrastraba, que se vivía, que se sentía en cada latido del corazón. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Las cámaras de los medios de comunicación esperaban afuera de su casa, los fans le enviaban mensajes de apoyo y de odio, la prensa insistía en declaraciones, pero Sharon se mantuvo en silencio. No estaba lista para enfrentar el mundo, para responder las preguntas que nadie podía responder. Estaba encerrada en su propio duelo. Solo en el estudio de grabación, rodeada de las guitarras y las canciones de Ozzy, encontraba un pequeño consuelo. Allí entre las canciones inacabadas y los recuerdos, lloraba de verdad, un llanto crudo, sin protocolos, sin ceremonias. Era un diálogo con el silencio, un intento de conectarse con su esposo, de hablar con él más allá de la muerte, de encontrar un sentido en el dolor inconmensurable. El duelo de Sharon no era un proceso lineal, no era algo que se pudiera programar o controlar, era un viaje tortuoso, lleno de altibajos, de momentos de claridad y de momentos de oscuridad. Era la aceptación gradual de una realidad irremediable, la comprensión de que Ozzy ya no estaba, pero que su presencia aún la acompañaba en cada rincón de la casa, en cada canción, en cada recuerdo, un proceso lento, doloroso, pero necesario. El ataúd de Ozzy Osbourne aún no descansa en su lugar final. La ceremonia fúnebre está pendiente, el mundo espera, la prensa presiona, pero Sharon no está lista. No está lista para enterrar a su esposo, no está lista para firmar el final de una historia que aún resuena en su alma, en su corazón, en cada rincón de su casa. Hay un misterio que permanece, un vacío que no se puede llenar, una pregunta que la atormenta. En el bolsillo de su bata, lleva una carta sellada, escrita por Ozzy, con su letra torcida y familiar. Es una carta para ella, para cuando él ya no pueda hablar, una carta que contiene el misterio final, la pieza que falta en el rompecabezas de su vida en común. Sharon la guarda, la acaricia, la siente como una extensión de su esposo, un fragmento de su alma. Abrir esa carta significaría aceptar el final, cerrar el círculo, dejar ir, pero Sharon aún no está preparada. El duelo, como una tormenta implacable, la mantiene cautiva en un mar de dolor y recuerdos. El silencio de su casa es tan ruidoso como el clamor del mundo exterior que exige respuestas, y la carta guarda todas esas respuestas. Ella ve la silueta de Ozzy en cada rincón, escucha su voz en el viento, siente su presencia en los recuerdos que la inundan. El tiempo se ha detenido, suspendido en ese momento de pérdida. Cada amanecer es un reinicio forzado de un dolor que vuelve a comenzar desde cero, un dolor que se resiste a sanar, y la carta, esa carta sellada, es el último obstáculo a superar. Mientras el mundo homenajea a Ozzy Osbourne, mientras sus fans lo lloran, mientras la prensa busca respuestas, Sharon guarda la carta sellada, conteniendo su propio dolor, su propio proceso de duelo. No hay prisa, no hay un tiempo límite para el luto. El duelo es un viaje personal, un proceso íntimo que no sigue los tiempos de nadie, que no se programa, ni se fuerza. La carta sellada es el misterio final, la última pieza del rompecabezas. Cuando Sharon finalmente la abra, cuando finalmente lea las palabras de Ozzy, sabrá que es el final, pero hasta entonces, el duelo permanece inacabado, el misterio sin